todavía estudiarla. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que por consiguiente va a inflamar las válvulas. Y al inflamar las válvulas, ¿qué sucede posteriormente a la inflamación? Cicatrización. Todo lo que se inflama tiene que repararse. ¿Cómo se repara? Produciendo tejido blanco. ¿Qué es el tejido blanco? Entonces, una válvula que tiene un movimiento especial, si cicatriza, ¿qué pasa? Se vuelve dura. Ya no hace la función que debería hacer. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a empezar a hablar sobre la fiebre reumática. La epidemiología de la fiebre reumática es una enfermedad de la pobreza, entre comillas. Quiere decir que se presentaba y se presenta más en países pobres. Y estos países pobres, que aunque la pobreza dicen que no es tanto de economía, sino de la cabeza, carece de condiciones para vivir, especialmente en los niños, que es donde más afecta la fiebre reumática. ¿Qué es lo que le falta a los niños? Alimentación apropiada, vestimenta apropiada y condiciones de vida generales también no adecuadas. Ejemplo, una casa que no tenga las condiciones cuando hace, por ejemplo, frío o llueve para poder mantener a las personas protegidas. Ese es un factor importante que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Todo lo que produce disminución de la temperatura corporal, en este caso por el frío, y si la persona no tiene zapatos adecuados, no tiene vestimenta adecuada, va a sufrir un enfriamiento que le va a provocar una enfermedad que generalmente es de las vías aéreas superiores. Algunas veces provoca el trastorno o enfermedad de las vías aéreas inferiores, o como podríamos decir, las neumonías. Pero en este caso de las vías aéreas superiores, produciendo faringitis, amigdalitis. Ese es el lugar, la garganta, con los órganos que están ahí, lo que hace que al producirse este proceso inflamatorio e infeccioso, va a dar lugar a que se transforme en un proceso inmunológico que va a lesionar otros órganos, en este caso el corazón, pero también hay otros órganos. Para nosotros lo que nos importa ahorita es el corazón. Por eso estamos haciendo la relación directa entre proceso inflamatorio infeccioso, fiebre reumática, igual trastornos cardiológicos. Es importante entonces tomar en cuenta para poder retener el conocimiento de que esta enfermedad es una infección causada por el streptococcus beta hemolítico y que un solo evento infeccioso no es suficiente para provocar fiebre reumática. Pero excepcionalmente sí. La mayor parte de las veces son infecciones frecuentes de las vías aéreas superiores. Y algo que ustedes tienen que tomar en cuenta también es que cuando se habla de reumatismo, ustedes han escuchado a las personas mayores, a los abuelos, donde dice, estoy con reumatismo. Esa palabra ha sido usada no tan, no dando el concepto real y identificando realmente lo que es. Se habla de reumatismo en general, pero esto es el que estamos estudiando es fiebre reumática. Y la fiebre reumática tiene un tiempo, tiene una evolución, tiene unas complicaciones.
Hay otra enfermedad muy frecuente que ataca las articulaciones que se llama la artritis reumatoidea. ¿Ya? Hay artritis también de la edad, ¿no? Que eso le llaman reumatismo. Así que tienen que hacer esas diferencias ustedes. Muy bien, vamos a seguir. Fiebre reumática, definición, proceso inmunitario sistémico. Quiere decir que el factor principal es que el organismo reacciona, o el sistema inmunológico, contra sus propios órganos, en este caso el corazón, para nosotros. Es una secuela de infección estreptocócica hemolítica de la faringe, infección de la faringe. Las infecciones piodérmicas no se relacionan con fiebre reumática, quiere decir que el estreptococo puede producir infecciones en cualquier parte del cuerpo. Y las lesiones o las infecciones por el estreptococo en la piel no se relacionan con fiebre reumática. Y vamos para French. Aquí vamos a mostrarnos cuáles son los órganos que se afectan principalmente con la fiebre reumática. Y vemos cómo son las articulaciones grandes. Luego el corazón, la piel y el sistema nervioso central. En esta imagen más grande tenemos a las fauces, la boca, la orofaringe congestionada, inflamada. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya yo le di algunas pautas. La incidencia máxima entre 5 y 15 años. Entonces, si ustedes tienen una persona con una valvulopatía que tiene 60 años, no van a pensar en fiebre reumática inicialmente, pero sí hay que pensar. ¿Por qué? Porque son secuelas a largo plazo que tiene la fiebre reumática. Son pocas las personas ya a esa edad que pueden tener secuelas, generalmente ya han tenido que hacer un recambio valvular. El otro día vimos un grupo, no sé si de este curso, una señora que tenía creo que 50 años y estaba con una válvula protésica en posición mitral por antecedentes de fiebre reumática. Entonces, cuando se hace diagnóstico laboratorial de fiebre reumática, se pide la antistreptolicina 0, que es un anticuerpo que le produce el organismo a la streptolicina que produce el estreptococo. Entonces, eso, las personas, a veces algunos colegas piden cuando la persona tiene 60, 70 años. Pero a mí no tiene tanto sentido, porque ¿qué es lo que nos da eso? Nos da la evidencia de que la persona está con una infección estreptocócica. Nada más. No indica fiebre reumática. Entonces, incidencia máxima entre los 5 y los 15 años. A esa edad es donde ustedes tienen que preguntar todo sobre fiebre reumática. Desde cuándo, si se le hinchó alguna de las articulaciones, ¿no? Si tiene infecciones frecuentes en la garganta. Y claro, no solamente a esa edad, digamos, a esa edad es la etapa aguda, pero las secuelas que va a tener valvulares van a ser después de los 10, 20, 30 años. El diagnóstico está basado en los criterios de Johnson y confirmación de infección estreptocócica. ¿Qué significa esto? No existe signo, ni síntoma patognomónico, ni reacción de laboratorio patognomónica que nos indica fiebre reumática. No existe. Por eso hay estos criterios de Johnson, que son como los criterios de Framingham. Entonces, los criterios de Jones son características de la enfermedad que nos permiten hacer diagnóstico. El diagnóstico basado en los criterios de Jones y confirmación de infección estreptocócica. Entonces, si no hay infección estreptocócica, poco probable que haya como secuela fiebre reumática. Solamente que a veces, cuando pasa mucho tiempo, es difícil tener ese antecedente de que tuvo una infección estreptocócica. Porque la garganta se inflama no solamente por el estreptococo, ¿no? O se infecta, muchas veces por virus. Puede afectar la válvula mitral de forma aguda, rara vez lleva lesión. ¿Qué significa esto? Puede afectar las 4 válvulas, pero con más frecuencia la válvula mitral. Luego la aórtica, y a veces las dos al mismo tiempo.
luego la tricúspide y por último la pulmonar, rara vez. Y rara vez lleva insuficiencia cardíaca, quiere decir de que no solamente por la afectación de la válvula, sino porque también produce una miocarditis. Toda enfermedad infecciosa puede producir en el corazón miocarditis. Cualquier enfermedad puede producir miocarditis. Y ustedes ya saben cuáles son las características de la miocarditis. ¿O no? Es simple. Consideraciones generales, seguimos. Los signos de fiebre reumática pueden iniciarse 2 a 3 semanas después de la infección o antes, rara antes de los 4 años y después de los 40 años. Si la persona tuvo fiebre reumática a los 15 años, después de los 40 pueden haber secuelas y puede volver a tener, en circunstancias especialísimas, nuevamente una infección. Y si ya tuvo fiebre reumática, cada nueva infección de la garganta va a empeorar el cuadro de base, la situación que tiene de enfermedad previa. La carditis y la valvulitis reumática pueden ser de resolución espontánea, llevar a enfermedad valvular lentamente progresiva. Entonces, la evolución de la enfermedad, por más que tenga carditis o valvulitis, puede retrotraerse y quedar bien la persona, no tener secuelas. Son pocas las personas, un porcentaje mínimo, que va a tener secuelas posteriormente con lesiones. La carditis puede provocar una insuficiencia cardíaca y rara vez puede provocar la muerte en niños. Y las valvulitis reumáticas van a ocasionar trastornos en la válvula que van a provocar estenosis o insuficiencia con grandes trastornos a nivel del corazón y el sistema cardiovascular. Entonces puede ser de resolución espontánea y una pequeña parte puede llevar a enfermedad valvular lentamente progresiva, 10, 20, 30 años. La lesión que produce la enfermedad es una reacción granulomatosa perivascular con vasculitis. ¿Eso qué significa? Es la lesión que ocasiona el proceso inflamatorio. Lesión granulomatosa produce producción de tejido perivascular alrededor de los vasos, porque hay un proceso inflamatorio vascular también por la vasculitis. La válvula mitral es atacada, ya dijimos esto. Los porcentajes que importan, lo importante es que sepan qué válvula es atacada con más frecuencia, la segunda, la tercera y la cuarta. En este caso es para explicar las lesiones que se tienen a niveles articulares. Con este tobillo que tiene la tétrada de Celso aparentemente, ¿cuál es la tétrada de Celso? Dolor, calor, rubor y tumor. Entonces, nos indica que la fiebre reumática ataca las articulaciones grandes. Ya, hay con eso en la cabeza, articulaciones grandes. Por consiguiente, no ataca las articulaciones de los dedos. Y ataca la piel produciendo esas lesiones, esas pápulas y estas lesiones de las manos, que son nódulos. Los criterios de Jones para hacer diagnóstico. La presencia de 2 criterios mayores o uno mayor y 2 menores establece el diagnóstico. 2 mayores o 1 mayor y 2 menores establece el diagnóstico. ¿Cuál es la característica de los criterios mayores de esta enfermedad o de cualquier otra? Tienen una relevancia importante en esa enfermedad. O sea que no son patognomónicos, son muy frecuentes en esa enfermedad. Y los menores se presentan en muchas enfermedades. La fiebre, por ejemplo. La fiebre no es patognomónica de esta enfermedad. Esto es solamente para ver un proceso infeccioso del pericardio. No está tan relacionado con lo que estamos viendo. Criterios mayores. ¿Cuáles son los criterios mayores que tenemos que tener presentes? La carditis. ¿Qué es la carditis? La carditis es un proceso inflamatorio de las 3 capas del corazón: peri, mio y endo. Más frecuente en niños y adolescentes. Los criterios de carditis son oseasos. Quiere decir que la enfermedad es mucho más grave en los niños que
en las personas un poquito mayores. Los criterios cardíacos son pericarditis, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, soplo de regurgitación mitral aórtica, dilatación de la vía valvular como simbología. Estos son los criterios de carditis. Hay pericarditis, proceso rotatorio pericardio. Hay agrandamiento del corazón que se lo puede confirmar con la radiografía de tórax y el ecocardiograma. Puede haber signo de insuficiencia cardíaca congestiva, derecha o izquierda o global, y soplo de regurgitación mitral aórtica. ¿Por qué soplo de regurgitación y no de estenosis? Eso es importante que lo piensen por razones. Las válvulas ya no están cerrando bien. Porque es un proceso duro. Para que haya cicatriz, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿No? Por lo menos 15 días para que el tejido se depure. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan presente. Las insuficiencias en general en el corazón son procesos agudos. No hay estenosis en un proceso agudo. Eso ya es posteriormente cuando se produce la cicatrización. Soplo de regurgitación mitral aórtica, dilatación del anillo. O sea, el soplo de regurgitación no es siempre por la lesión inmediata que hay, sino porque como hay cardiomegalia, corazón grande, se distiende el anillo, regurgitación. Valvular como sin valvulitis. O sea, puede haber lesión valvular ya, inflamación, pero no es necesario que la válvula esté tan alterada, porque ya con agrandamiento del corazón ya hay la dilatación, distensión del anillo y deja pasar. Ya no es competente la válvula. Criterios mayores seguimos el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. El eritema marginado fue lo que vimos ahorita en esa imagen, en el tórax, en el abdomen. Se llama eritema marginado. ¿Por qué? Porque alrededor es rojito y al medio es claro. Son máculas rápidamente crecientes que toman la forma de anillos con centros claros, a veces elevados, confluentes o no transitorios o persistentes. Yo dije favor. ¿Por qué? Por esto de aquí. Porque dice a veces elevadas. La pápula es algo elevado, un grano, y la mancha es mácula. Entonces, una lesión para mí, máculo papular. ¿No? Corea de Sydenham, otro criterio mayor. Corea de Sydenham es una lesión del sistema nervioso central y es rara. Se manifiesta por movimientos involuntarios de las manos y de la cara. Se presenta en niños. Lengua y extremidades superiores puede ser la única manifestación. O sea, quiere decir que la fiebre reumática produjo un proceso inflamatorio y afectó el cerebro. No afectó el corazón. Las niñas se afectan más y es raro en adultos. 3% de los casos aproximadamente presentan la Corea de Sydenham. Artritis, cuarto criterio mayor. Es una poliartritis migratoria. No es solamente decir, es una artritis. ¿Qué tipo de artritis? Poli, muchas articulaciones va a atacar. Migratoria, porque no ataca a todas al mismo tiempo. Ataca primero un tobillo, después se pasa a la rodilla o al otro tobillo, o a la rodilla del otro lado. Dura un tiempo, una semana aproximadamente, y desaparece. Espontáneamente, no necesita tomar remedio. Entonces, es una sintomatología frecuente, digamos, la más frecuente en la fiebre reumática. Y probablemente, como la mayor parte de la gente, antes especialmente, no había atención médica en las zonas rurales de Santa Cruz, por ejemplo. Entonces la gente en el campo aguanta más, porque
no hay opciones, casi tiene que seguir trabajando todos los días. Y aunque esté medio mal, se hace una herida y listo, se le pone un trapo y sigue trabajando. En este caso, entonces, la persona se hincha la pierna, tiene mucho dolor. Si es un niño, quizás lo hacen descansar un tiempo, pero le pasó. ¿Qué quiere decir cuando le pasó toda la sintomatología? Sanó. ¿No? Sanó, y no tiene nada. Pero probablemente hay ya lesión cardíaca también, porque no es solamente un solo sistema el que se afecta, va a afectarse los dos, los tres o cuatro. Entonces, poliartritis migratoria que afecta secuencialmente las articulaciones grandes en adultos puede afectarse una sola articulación. La artritis dura 1 a 5 semanas y chao, desaparece. Y cede sin deformidad residual, ya queda quietísimo. Bueno, no era nada, no importa. La respuesta rápida es la salicilato-Raynes caleclina. Las artritis entonces responden muy bien a los antiinflamatorios no esteroides. Criterios menores, estos síntomas, signos, son comunes a muchas enfermedades, por eso se llaman criterios menores. Fiebre, poliartrial artralgias, quiere decir dolores articulares. Prolongación reversible del intervalo PR. ¿Me entienden eso? Prolongación reversible del intervalo PR. ¿Qué significa eso? Milena. Hay una que se llama Milena aquí. ¿Usted? ¿Cuál es? Usted, señorita. Cuando se prolonga el intervalo PR, pero otra vez puede volver a estar. ¿Qué se llama? Compañero. You. ¿Ah? Más fuerte. Nada más que bloqueo. You. And you. Bloqueo AB de primer grado. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Prolongación reversible del intervalo PR. Un bloqueo de primer grado, digamos, no definitivo, por poco tiempo. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un proceso inflamatorio, aparece el bloqueo. Cuando desaparece el proceso inflamatorio, vuelve a lo normal. Por eso, reversible. La velocidad de sedimentación globular rápida. ¿Qué es la velocidad de sedimentación globular, señorita? La velocidad en la que sedimentan los glóbulos rojos. Claro, ¿y para qué nos sirve eso? Para abrir grado de inflamación. Grado de inflamación. ¿Es específica? No es específica. Entonces es solamente para ver si el proceso, el cuadro es agudo o no. Para eso no sirve. Evidencia de infección estreptocócica o antecedente de fiebre reumática. ¿Cómo sabemos que hay infección estreptocócica? Pidiéndole la reacción que se llama antiestreptolicina. ASTO se llama. Reacción ASTO. Es difícil hacer cultivo de la garganta, porque ¿cuántas bacterias hay en la garganta? Miles. Laboratorio. En el laboratorio, entonces, encontramos la velocidad de sedimentación globular, evidencia específica de enfermedad inflamatoria, lo que ya dijimos. ASTO, títulos altos, quiere decir infección estreptocócica reciente. Nada más. No quiere decir fiebre reumática. ASTO, títulos altos, igual a infección reciente. Por ejemplo, en 100% de los casos no existe evidencia serológica. Quiere decir que cuando ya uno viene el paciente ya con un soplo, ya tiene trastornos crónicos vasculares, uno empieza a preguntar, ¿cuándo tuvo esto? ¿Cómo usted tenía infecciones frecuentes o no?
proceso, no se puede comprobar siempre. Diagnóstico diferencial. De acuerdo a la sintomatología de la enfermedad de la fiebre reumática, entonces vamos a descartar otras patologías con esas características. Por ejemplo, la artritis reumatoide, como ya dijimos, generalmente son articulaciones pequeñas, también las grandes, y en personas mayores. Hay, claro, algunos casos de personas jóvenes, como el síndrome de Still, por ejemplo, que es en niños, pero hay que hacer ese diagnóstico diferencial. La osteomielitis. La osteomielitis es un proceso inflamatorio infeccioso de los huesos. Y entonces, si es articular el problema de la fiebre reumática, ¿cómo vamos a hacer la diagnóstico? Porque puede ser de que cerca de la articulación haya la osteomielitis, o en la misma articulación, pero es del hueso. Infeccioso. Endocarditis. La endocarditis puede ser causada por cualquier bacteria, inclusive por rickettsias, por hongos. Endocarditis quiere decir infección, inflamación del endocardio. La meningococenia crónica, trastornos de las meninges, infección de las meninges por el meningococo, para hacer el diagnóstico diferencial con la forma de manifestación de la fiebre reumática tipo Corea de Sydenham, y el lupus eritematoso sistémico, que produce inflamación del tejido blanco a todo nivel, especialmente en riñones, en corazón y en articulación. Complicaciones. Entonces, ustedes tienen una fiebre reumática, son procesos inflamatorios del corazón, y eso puede provocar insuficiencia cardíaca congestiva. Puede provocar cardiopatía reumática a largo plazo, que es lo que nosotros vemos después. Los pacientes que sobreviven, vamos a ver ya las alteraciones valvulares. Otras complicaciones como arritmias, pericarditis con derrame y neumonitis reumática. La neumonitis reumática yo no la he visto, es solamente en la literatura. Esas son las complicaciones principales. Tratamiento, medidas generales, reposo estricto hasta que la temperatura sea normal sin medicamento. ¿Por qué? Porque está con fiebre. Entonces, hay que hacerlo, que haga reposo, y se le da antitérmico. Cuando la velocidad de esa disfunción sea normal, hasta ese momento, cuando la frecuencia cardíaca de reposo sea menor a 100 por minuto en adultos, y cuando en el electrocardiograma vuelva a la línea basal. ¿Por qué vuelva a la línea basal? Porque el ST puede estar alterado, aunque no sea isquémico, por el proceso inflamatorio difuso del pericardio. Aquí no está hablando del PR largo, pero también hay que tomarlo en cuenta. Tratamiento farmacológico: salicilatos reducen la fiebre y alivian el dolor y el edema articular, no afectan el curso de la enfermedad. Esto de aquí es lo que dice la literatura clásica. Cuando se usaba aspirina, no había casi los otros antiinflamatorios, ¿no? Ahora los salicilatos casi no se usan. Ahora se usan los otros AINES, como ser diclofenaco, potásico o sódico, en las dosis que ustedes conocen, el meloxicam, que viene de 15 miligramos y de 7.5, el ibuprofeno, que viene en cápsula o comprimido de 400, 600, 800, y había otro que he visto todavía algunos, ya no me recuerdo de ese laboratorio, era también bastante usado, pero los tres que más se usan son esos. Claro que hay uno que ha salido, el etoricosip, por ejemplo, que dicen que el que
tres que son más comunes, que se dan en cualquier parte, se puede hacer el tratamiento a las dosis usuales. La toxicidad que daba la aspirina, porque se usaba en grandes dosis, era tinnitus, vómitos y hemorragia gastrointestinal, una gastritis tremenda. Pero ya saben que ahora usamos los otros antiinflamatorios. El diclofenaco, si se usa mucho, en algunas personas susceptibles puede provocar problemas renales. Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer entonces con la infección estreptocócica que está produciendo fiebre reumática? Tenemos que eliminar el foco infeccioso. Y por suerte todavía, hasta hoy, la penicilina es lo máximo. La penicilina se encuentra en cualquier lado. Hay diferentes tipos de penicilina, ¿no? La penicilina sódica, procaínica y benzatínica. La sódica es de acción rápida, la benzatínica es de acción intermedia, no, la procaínica y la benzatínica de acción retardada. Nosotros estamos aquí con la medicina benzatínica porque no se necesita usar las otras con otro tipo de penicilina porque el estreptococo es demasiado sensible. Con niveles mínimos en sangre destruye al estreptococo. Todavía no se ha hecho resistente. Entonces la penicilina benzatínica se presenta en ampollas de 600.000, 1.200.000, 2.400.000. Se aplica intramuscular. ¿Cuál es el único problema de la penicilina? La alergia. La alergia a la penicilina, y que es difícil, aunque dicen de que hay que colocar una pequeña cantidad intradérmica en la flexura casi del antebrazo para ver si produce alguna manifestación como una pápula enrojecida. Entonces es alérgico. No es tan así. Y también porque no se puede poner este medicamento. Que tiene que ser una penicilina sódica. Porque ya el componente de la penicilina benzatínica puede provocar alergia y no es la penicilina. Otro dice una gota en el ojo. Yo nunca lo he hecho eso. Porque cualquier gota que tenga alguna sustancia que irrite el ojo puede provocar enrojecimiento. Entonces no es tan así también. Para mí, la alergia a la penicilina es difícil de determinar. Pero hay que hacer eso. Penicilina sódica. Bueno, ¿cuándo da alergia? Generalmente la primera vez. Si no tiene una reacción cruzada con otros antibióticos, o no es un niño que la madre le ha pasado un antibiótico porque la madre era alérgica, poco probable. La primera vez en general no va a haber síntomas. ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía no reconocen la raíz. Porque no puede haber alergia, porque el antígeno recién está ingresando. Porque el antígeno ya es la segunda vez. ¿No? La primera generalmente no pasa nada. Por eso hay que preguntar, ¿le pusieron cuántas veces? 2 o más, entonces ustedes le ponen máquinas. Inclusive una sola vez que le han puesto. Ahí es un poquito complicado, ¿no? Porque le ponen la segunda vez y ha ocasionado hasta muertes, especialmente por edema de glotis que se puede producir. Entonces, la penicilina es inofensiva en general, no tiene el único problema ese. Si no hay alérgica, es uno de los antibióticos que no da ningún otro problema colateral. La penicilina sódica, antes de que aparezcan otros antibióticos, se la ponía 100 millones cada 24 horas, 100 unidades internacionales, 100.000 unidades internacionales, no 100 millones, ¿no? Cada 4 horas. Entonces, ese es el único problema. Penicilina procaínica ya no hay así, yo no he visto ya como en forma, digamos, independiente. Viene junto con la penicilina benzatínica, ya les voy a explicar en qué situación.
Entonces el objetivo de este tratamiento con antibióticos es erradicar la infección entre nosotros. Eliminarlo. ¿Por qué eliminamos el foco? La eritromicina se usa cuando hay alergia a la penicilina. El problema es que en la etapa aguda no hay mucho problema. Es en la etapa cuando vamos a hacer profilaxis que tenemos que usar mucho tiempo. Porque solamente hay vía oral. Vamos a hablar de la penicilina besatínica cuando vamos a hacer la profilaxis. Tratamiento farmacológico. Entonces, los antiinflamatorios no esteroides no modifican el curso de la enfermedad, solamente para paliar la inflamación, el dolor. Los corticoides se usan cuando no hay respuesta importante con los no esteroides. No hay pruebas de que el daño cardíaco pueda prevenirse o minimizarse aunque se use corticoides. Se usa la prednisona. ¿Por qué la prednisona? Aunque ahora hay la dexametasona, la metametasona y hay otros corticoides, ¿no? Pero este es el corticoide inicial, es la base para calcular los otros corticoides y es el más barato. Se le da generalmente 1 miligramo kilo peso a la persona, ¿no? Entonces, entre 40 a 60 miligramos vía oral por día, 2 a 4 semanas. Causa mejoría rápida cuando la respuesta al salicilato no es buena, pero no cambia el curso de la enfermedad. Entonces, ¿por qué aquí cuando se usa corticoide hay que tener cuidado de que si se usa un mes para suspender el corticoide tiene que ser de forma progresiva, porcentualmente? Si tomaba, por ejemplo, 30 miligramos, la primera semana se eliminan 10 y después de 5 en 5, hasta que, porque si no hay un cuadro grave de insuficiencia suprarrenal. Prevención de la fiebre reumática recurrente. El gran problema de la fiebre reumática es que pueden haber otras infecciones, porque el que ya tuvo se queda, digamos, con mayor posibilidad de tener una recurrencia. Y ahí va a empeorar más. Si ya tiene trastorno cardíaco, va a empeorar. Así que lo que hay que hacer es prevenir una nueva infección. Para eso se usa la penicilina besatínica y se da cada 30 días intramuscular. ¿Por cuánto tiempo? Esa es una discusión que todavía existe, pero la mayoría dice por 5 años, que también es mucho. Que le pongan penicilina todos los meses, 5 años. Yo creo que, pienso yo, que no lo hace nadie. ¿No? Suerte que ahora ya no hay mucha fiebre reumática. Entonces, para prevenir la faringitis tuberculosis y el episodio recurrente, más común en pacientes con carditis en el episodio inicial y en niños, 20% de los cuales presentarán un episodio de 5 años, las recurrencias no son comunes después de los 5 años. Por eso es que se trata de 5 años. Excepto el grupo de alto riesgo como reclutas, militares y enfermeros. Entonces, ¿cómo hacemos? Le damos, dependiendo del peso, si es un niño, digamos, los 12 años, le damos 600.000 unidades. Después de los 12 años, digamos, a toda la adolescencia le damos 1.200.000 unidades. Y después de eso, cuando tenga un peso mayor, más de 40 kilos, le vamos a dar 2.400.000 en las personas ya más adultas. 2.400.000. Una vez al mes hay una presentación que vienen las 3 penicilinas juntas. Por ejemplo, de 1.200.000 vienen 300.000 de sódica, 300.000 de procaínica y 600.000 de besatínica. El de 2.400.000 viene 600.000 de sódica, 600.000 de procaínica y 1.200.000 de besatínica. Yo lo uso bastante cuando tengo problemas de garganta. Yo me pongo TAC, nombre comercial, Pervosil, en la línea Pervo, y
paciente me dice, doctor, mucho me duele. Ya viene la ampolla con agua, con silocaína, para que no vea la introducción del líquido. Pero después duele algo, ¿no? Porque hay cierto proceso inflamatorio, porque son por lo menos 5 ml que se le tiene que poner en la nalga. Entonces, ¿qué hago yo? Si me dice, doctor, es mucho, yo le digo, está bien, no se ponga mensual, pero en cualquier momento, usted se puso ahora, y de aquí a una semana, tiene fiebre, se pone otra. De aquí 2 o 3 meses no siente nada, no tiene nada, no tiene fiebre, no se pone. Pero en el momento que tenga fiebre, de cualquier causa, penicilina. Eso es lo que ya, digamos, he tratado para que la gente se ponga. Que si no... ya sé qué es lo que pasó. Se terminó mi batería. María. ¿Alguna pregunta? Otra una pregunta referente a lo que dice en la penicilina. Cuando le dice eso, ¿no podría provocar resistencia con el tiempo? ¿No podía qué? Provocar resistencia con el tiempo. No, la penicilina no. El estreptococo no da resistencia hasta ahora. Por eso es lo bueno. También se puede dar amoxicilina. Cualquier infección por estreptococo podría transformarse en una fiebre reumática. Solo de la garganta, por eso dice, lo de la piel no. Doctor, ¿aplica el mismo tratamiento para los niños? El mismo tratamiento con dosis menores. ¿No? Dosis de 600.000 unidades de besatínica, por ejemplo, para no ponerle seguido. ¿Qué hago yo? Si es una fiebre reumática aguda, le doy 600.000, 1.200, 2.400, dependiente del peso o de la edad. Ahora, le doy una después de una semana, después una después de 15 días y después una después de un mes. Tratamiento de la etapa aguda. Ahí vale la pena ponerse, ¿no? Yo pensé que me iba a alcanzar para pasar la clase. Quiero avanzar rápido porque tenemos que terminar para que den examen el primer día de clases. Van a tener 2 semanas para estudiar, más bien debe decir gracias a Dios. Es el grupo que se beneficia más con las vacaciones. Por eso sacan buena nota. Ahorita vamos a ver entonces cardiopatía reumática. ¿Qué es lo que provoca los trastornos de la fiebre reumática en el corazón? E inmediatamente después vamos a entrar a valvulopatía mitral. Terminamos valvulopatía mitral y examen, primer parcial. Qué bien. Vamos para frente. Pero volvió. Muy bien, entonces.
Aquí hay algo de la penicilina oral, la meticilina y todo eso. No se usa ya. Solamente para que ustedes sepan. La penicilina oral, 200.000 unidades internacionales, es menos confiable. Sí se pueden usar las sulfonamidas. Las sulfas que se usan ahora son el trimetoprim y sulfametoxazol, ¿no? 400 y 800 miligramos. Eso también se puede usar si no se puede usar la eritromicina. Cuando hay alergia a la penicilina. Pronóstico, los episodios iniciales en niños pueden durar meses y semanas en adultos. Quiere decir de que en la situación en que la enfermedad se cure, digamos, la tasa de mortalidad inmediata es 1 o 2%. La carditis reumática persistente con cardiomegalia, insuficiencia cardíaca y pericardita implica pronóstico adverso. Cuando hay una carditis, probablemente van a haber complicaciones. Los niños afectados mueren en 10 años luego del ataque inicial. No es ya tan así. Aquí son las válvulas, válvula mitral allá arriba y válvula aórtica con lesiones de tipo como unas verrugas, proceso inflamatorio. De los niños afectados, 80% alcanza la vida adulta, 50% con poca limitación de su actividad. Después de 10 años, la tercera parte de los pacientes tendrá enfermedad valvular detectable. Aproximadamente el 10% de todos los que enferman del corazón con problemas graves van a tener secuelas, válvulas alteradas. En adultos, el daño cardíaco residual es menor al 20% y la insuficiencia mitral es la más común. La insuficiencia aórtica es más en los adultos. Cardiopatía reumática. Entonces, la cardiopatía reumática ya bien definida, no hablemos ya de fibra reumática, cuando ya está afectado el corazón, es el resultado de ataques simples o repetidos, que es decir, un solo ataque a la garganta o varios, más frecuentemente van a provocar trastornos cardíacos y secuelas, que producen rigidez y deformidad de las cúspides valvulares, de las válvulas, fusión de las comisuras, o acortamiento y fusión de las cuerdas terminosas. Atacan entonces a todo todos los que componen la válvula. En el caso de la mitral, también las cuerdas terminosas se van a inflamar, no solamente las valvas. Cardiopatía reumática se debe a estenosis o insuficiencia y frecuentemente coexisten las dos. Ese es el corazón. La válvula mitral, que es la que más se afecta, se va a engrosar y va a disminuir la luz por donde pasa la sangre. Eso es una estenosis. Se cicatriza. Si fuera una insuficiencia, no hay una alteración única. Siempre es mixta, estenosis y insuficiencia. Porque si hay un proceso inflamatorio, tiene que haber algo de rigidez de la válvula. Entonces, esta válvula, si no
cierra, ¿no? O si no se abre bien, tendría que abrirse así. Si no se abre bien, tampoco se cierra bien. Por lo siguiente, siempre hay regurgitación. Hay un paso difícil, pero también hay regurgitación. Claro que en algunas situaciones esto es más amplio y va a haber mayor insuficiencia que estenosis, pero siempre también por tendencias distintas, 90 y tanto por ciento. Entonces, imaginen ustedes qué sucede cuando hay disminución del espacio para que pase la sangre de aurícula ventrícula. ¿Cómo? ¿Y eso qué va a significar? Disminución de la perfusión. ¿Cómo? La aurícula va a presión, no va a pasar toda la sangre y se va a dilatar. ¿Ya? Y en los dos casos se va a dilatar. Solamente cuando hay estenosis, el problema es desde aquí para atrás de la congestión. De aquí para acá, este ventrículo queda normal. Pero ¿qué sucede? Que aquí hay poco volumen. Entonces la expulsión por la aorta también va a estar algo disminuida. Y la diástole va a demorar. ¿Por qué va a demorar? Porque pasa tan poca sangre. Ustedes saben por qué se abren y se cierran las válvulas. Por las presiones de un lado o del otro. Entonces esta válvula se abre porque aquí hay más presión que aquí. Y cuando para que esta válvula se abra, aquí tiene que haber más presión que aquí. Entonces, como va a demorar demasiado, ¿no? Hasta que esta válvula se cierre y salga por la aorta. Cuando hay insuficiencia, ya el ventrículo ya entra también en el problema. Y este ventrículo se va a agrandar. ¿Qué sobrecarga va a haber? Cuando hay insuficiencia de volumen. Cuando es en la aurícula no se dice nada. Una aurícula se dilata, no se hipertrofia, también no se dice hipertrofia. Y cuando la mayor parte de las alteraciones son ventriculares, las que van a determinar la función del sistema cardiovascular. Entonces se habla de sobrecarga de volumen cuando el ventrículo se dilata, cuando hay insuficiencia, sea de mitral o sea de aorta. Sobrecarga de presión generalmente cuando es aorta o pulmonar, la salida de los dos. Sobrecarga de presión. La cardiopatía reumática procedura de estenosis o insuficiencia y frecuentemente coexisten las dos. La válvula mitral sola se afecta en 50 ya mismo. La afección de cúspide se desarrolla solo con enfermedad mitral. Esto dice que si es así, cuando hay enfermedad mitral, porque aquí se llama enfermedad mitral a la doble lesión. ¿Ya? Enfermedad valvular, en este caso mitral, es porque hay estenosis y hay insuficiencia. También se puede decir doble lesión mitral, doble lesión aórtica. Quiere decir que hay estenosis y hay insuficiencia. O enfermedad valvular mitral o aórtica. Antecedentes de fiebre reumática son el 60% de pacientes con cardiopatía reumática. Como dije, como es a largo plazo, como después de 10 o 15 o 20 años, recién van a haber el trastorno. Y ahí el diagnóstico es por esto. ¿Ustedes saben auscultar corazón? No. En biología llevaron, auscultaban corazón. Hay soplo, por yo le digo, escuchen, algunos pacientes tienen soplo. Y ustedes ponen el estetoscopio y no escuchan. No escuchan nada. Al principio no escuchan. Yo también, cuando yo era estudiante, la primera vez o la segunda vez no escuchaba, porque uno está ahí. ¿Cómo uno escucha un soplo? ¿Saben cómo? Ustedes tienen ya que tenerlo en la cabeza. Yo les digo que cuando ustedes van a buscar a una persona, no saben cómo es esa persona.
buscan primero cuando auscultan? Los focos. El ritmo fisiológico, lo normal. Los dos ruidos cardíacos normales. A eso van a ir a buscar. Pum, 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 pum. O como ustedes ya estudiaron, look, do, y para mí es tunta, tunta, tunta. Eso es lo que yo voy a ir a encontrar primero. Los encuentro eso y digo sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Y después ya veo, me concentro. ¿Hay algo más que los dos ruidos? Hay un soplo. Como a veces les pregunto a los estudiantes, ¿cómo es el soplo? Así. Entonces tiene que saber también dónde lo van a escuchar, dónde se escucha mejor. En el ápex, en foco órtico, en foco tricupídeo, en foco pulmonar. Entonces, tengo 3 ruidos, pero yo me concentro en 2. No, me concentro en tum, tam, tum, tam. No hay otro ruido ahí que hace tum, ta, tam, tum, ta, tam, tum, ta, tam, ta, tam, tum, ta, tam. ¿Qué ruido es ese? Tercer ruido. ¿Por qué se produce el tercer ruido? O si es cuarto. Tutum, tam, tutum, tam, tutum, tam, tutum, tam. Fácil, ¿no? Entonces tienen que practicar, tienen que escuchar videos. Ahora hay tanta cosa en el celular que es difícil que ustedes no hagan ese ejercicio. Cuando yo estudié en medicina, no había casi nada. Algunos cassettes así yo me compré para escuchar los ruidos medio feos. Ahora pues son hechos así con electrónica y todo eso. Y eso se puede estudiar. Entonces, escucho el soplo. ¿Dónde lo escucho el soplo? ¿En qué lugar lo escucho el soplo? Eso no es sistólico, es diastólico, ¿no? ¿En qué foco? Entonces, sí, ahí nosotros decimos, probablemente tiene que ver reumática. Y la válvula que más afecta es la mitral. Probablemente este soplo sea mitral, ¿no? Así uno tiene que razonar. Todo el conocimiento previo lo tiene que traer, juntar con los conocimientos que está aprendiendo y sacar conclusiones. Eso es el método constructivista de aprendizaje. No hay nadie. En examen clínico importante, el diagnóstico de la presión arterial confirma el. Entonces, la clínica es lo más importante. La clínica. Hay un médico que sea médico y no sea clínico. El médico primero tiene que ser clínico. Clínico. Tiene que saber hacer diagnóstico. No va directamente a ser cirujano, porque si no le tiene que hacer los diagnósticos, tiene que ver eso. Pero de qué es, ¿no? ¿Qué es el otro? No. ¿Por qué es técnica? En cambio la clínica no. Y además uno cuando sabe clínica es más libre. ¿Por qué? Porque no depende tanto de los exámenes complementarios. Si ustedes no saben, le vamos a pedir esto y pedir esto y pedir esto. Le piden un laboratorio, todo lo que dice ahí, ponen así aquí. ¿Lo que está buscando? Cualquier cosa. Tiene que tener ya una idea. Tiene que tener más o menos un diagnóstico probable. Y piden un electro. Y piden una radiografía de tórax. Y piden un eco. Y si tuviéramos aquí hospitales bien equipados y con condiciones, bien sería, pero si ustedes no saben clínica, lo dejan todo porque los demás le hagan el diagnóstico o los exámenes complementarios. Y si no los tuvieran, si se fregó el aparato, y ustedes tienen que tomar decisiones. La responsabilidad del especialista, en este caso el cardiólogo, no mía solamente, de cualquier cardiólogo o de cualquier otro especialista,
es que cuando en el San Juan de Dios o en cualquier hospital va un paciente referido al cardiólogo, es mucha responsabilidad. Y hay pacientes complicados que uno dice, no, llame a un cardiólogo. Pero no, uno tiene que resolver. Cuando es médico general, ¿qué tiene? Al especialista. No hay mucho que hacer. Pero bien es que uno haga diagnóstico probable, aunque lo mande al especialista, pero ya uno tiene criterio. ¿Qué es lo importante de la medicina? Criterio y sentido común. Como en la vida es importante el sentido común. El criterio es importantísimo porque no lo sabemos todos. Nadie lo sabe todo. Entonces, llega un momento en que uno, aunque no lo sepa, uno tiene que tomar una decisión correcta. Y eso es con criterio. O sea, ¿qué tengo? ¿Qué sería lo mejor para el paciente? ¿No? Y tomar la decisión. El eco es un examen que nos permite ver las alteraciones que se producen en el corazón. Cardiopatía reumática, profilaxis de endocarditis, antibióticos antes de extracciones dentarias, procedimientos urológicos y quirúrgicos, procedimientos en todos los orificios naturales. ¿Por qué? Porque cuando una válvula está lesionada, hay mayor probabilidad de que tenga una endocarditis. Válvulas no lesionadas, rarísima vez, van a tener un proceso infeccioso, una valvulita. Cuando, especialmente en las personas que se inyectan, lo que son, los que tienen dependencia de alguna droga. La heroína, por ejemplo, es por inyección. En la enfermedad valvular mitral, identificar el inicio de la fibrilación con la anticoagulación. Esto de aquí parece, digamos, que no tiene relación, pero sí tiene. Todas las personas que tienen trastornos valvulares, sea especialmente válvula mitral, cualquiera de las dos, o aórtica o hipertensa, van a hacer un agrandamiento auricular izquierdo, ¿sí o no? Y después derecho. ¿Y eso a qué nos produce? A una arritmia. Y esa arritmia, la más grave, supraventricular, como vimos cuando vimos el electro, ¿cómo se llama? Fibrilación auricular, o Flutter, lo más frecuente es fibrilación. La fibrilación auricular, yo creo que ya han leído algo ustedes, ¿no? Son múltiples focos que aparecen en la aurícula, que todos quieren comandar, pero ellos despolarizan solamente la partecita, y parte de esos van a pasar al ventrículo. Entre 200 a 400 palpitaciones tienen. Que pasen solamente entre 150 y 200 al ventrículo, ¿qué va a pasar? Vamos a ver insuficiencia cardíaca. Una taquiarritmia en un corazón normal de unos 2-3 días ocasionar insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Aquí es peor en la fibrilación. Entonces, en toda arritmia tipo fibrilación hay que anticoagular. ¿Por qué? Porque va a haber con probabilidad un coágulo en la aurícula y eso se va a desprender un émbolo y generalmente va a afectar el sistema nervioso. Embolía pulmonar, embolia cerebral. Cada vez va para otro lado. Muy bien. Pregunta, yo te quería terminar ahora, no se distrae. ¿Alguna pregunta? Hay que pagar otra vez el entorno manual.